Hola, ¿qué tal? Buen día con todos. El día de hoy vamos a desarrollar el siguiente proyecto. Antes de pasar a la explicación, no olviden suscribirse al canal. Cada semana se está subiendo contenido nuevo, así que denle clic al botón de suscripción. En esta ocasión vamos a realizar el diseño de un bloque de función general. Para este proyecto vamos a utilizar dos bloques de función. En un bloque de función va a ir una programación general y en el otro bloque de función vamos a jalar tantas veces eh, como equipos de mecanizado tengamos dentro de Factory. Es decir, no vamos a realizar una programación para el primer mecanizado y luego para el segundo mecanizado. Vamos a diseñar un bloque que tenga una programación de, de control de este mecanizado global. Y dentro de otro bloque de función vamos a jalar a ese bloque y vamos a enlazar las variables de entrada y salida correspondientes a cada equipo de mecanizado. A ver, esto sirve bastante en fábricas donde tenemos, por ejemplo, 20, 30 equipos eh, que tienen un funcionamiento similar. O sea, es decir, si en una fábrica tenemos 30 brazos robóticos y los brazos robóticos desarrollan una tarea similar, pues no va a ser conveniente realizar una programación para cada brazo robótico, sino desarrollamos un bloque de control general, jalamos ese bloque dentro de otro bloque unas 30 veces y pues ya vamos a tener a los 30 brazos robóticos controlados. Así que vamos a empezar con este proyecto. Vamos a comenzar con la programación de este proyecto. Como podemos ver dentro del escenario de Factory tenemos dos escenarios de mecanizado. En el primero que podemos configurar un escenario para tapas y en el otro para bases. Ya que ambos mecanizados van a tener un funcionamiento similar, bastaría con solo diseñar un bloque y dentro de TIA Portal, cada vez que jalamos ese bloque, asignarle las entradas y salidas independientemente de cada escenario. O sea, es decir, no vamos a realizar toda una programación para comandar los dos escenarios, sino un solo bloque de programación y así tengamos 3, 4, 6 escenarios o quién sabe, pues 20 máquinas de mecanizado. Este bloque va a servir, ya que a ese bloque le vamos a asignar las entradas y las salidas de cada escenario. Bien, vamos a comenzar. Como siempre, ubicamos las entradas y las salidas dentro de TIA Portal. Vamos a agregar dos salidas más. Y en la Q1.7 agregamos a Leads Emitter. Y en la Q2.0 agregamos a Bases Emitter.
Bien, eso sería todo respecto a las entradas y a las salidas. Lo que vamos a hacer ahora es agregar el bloque de control. Nos ubicamos en el main y agregamos un segmento y llamamos al bloque de control. Bueno, dentro de Factory no vamos a tener un tablero para programar, ya que los tableros que están adjuntados a cada mecanizado pues ya están con su respectiva programación. Lo que podemos hacer es enviar una señal para este contador. Si presionamos el botón de emergencia, pues el robot no va a funcionar. O sea, es decir, este tablero solo controla al robot. Así que no sería conveniente utilizar este tablero para nuestras líneas de programación dentro de TIA Porter. Podemos agregar otro tablero, pero en mi caso yo lo que voy a hacer es comandarlo todo desde la pantalla HMI. Así que me voy a ubicar dentro del bloque de control y aquí voy a agregar las siguientes entradas: Start, Stop, Reset y el botón de emergencia. Volvemos al main, actualizamos el bloque y a esas 4 entradas pues les vamos a juntar las variables que vamos a tener en el HMI. Así que agregamos un bloque, en este caso un bloque de datos, y le vamos a llamar db de datos. Y dentro del db de datos pues agregamos las variables, ¿no? En este caso este va a ser el HMI start, HMI reset, HMI stop y HMI stop de emergencia. Y lo enlazamos a las entradas de nuestro bloque de control. Estas serían las entradas para nuestro bloque de control. Lo podemos ubicar de esta forma o también, si desean, pues hacerlo de esta manera. Si en caso agregan un tablero, pues simplemente ponen en paralelo y ya pueden comandar desde dos lados. Ahora, no estoy ubicando aquí las entradas y las salidas del escenario de Factory como en los proyectos anteriores por lo siguiente. Voy a agregar un nuevo bloque, en este caso un bloque de función, y este bloque de función va a contener la programación del funcionamiento del brazo robótico. Es decir, va a ser un bloque general. Puedo utilizar este bloque para controlar estos dos brazos robóticos, o si quieren agregar otros dos, pues igual pueden utilizar el bloque. Así que le vamos a llamar brazo robótico. Ya tenemos el bloque de control, el bloque de brazo robótico, que nos ubicamos dentro del bloque de control y hacemos la programación del tablero eléctrico. Antes de eso, a ver, dentro del bloque de control agregamos las siguientes variables estáticas. Estas 4 variables estáticas. Iniciamos la programación del tablero de control. Bueno, a ver, si pulsamos el botón Start, pues Start Push va a quedar enclavado.
Creo que esta parte no tendrían ningún problema en programarlo, así que no voy a quedarme explicando tanto, ya que en anteriores proyectos pues se ha explicado cómo hacemos la programación básica de este tablero eléctrico, ¿no? A ver, una variable más que me va a representar el starlight, ya que no tengo un tablero dentro del escenario de factor. Bien, y esa sería la programación en este caso, de los comandos desde la pantalla HMI, ¿no? Bien, podemos minimizar esta línea y a partir de la segunda línea tendríamos que programar el funcionamiento del primer mecanizado. Pero como hemos creado un bloque que se llama brazo robótico, lo que vamos a hacer es lo siguiente. En la segunda línea vamos a tener al bloque, en este caso, a ver, al mecanizado de las tapas, ¿ya? Así que ahí ubicamos mecanizado de tapas. Y en el segmento número 3 vamos a tener al mecanizado de bases. A ver, tanto el mecanizado de tapas como el de las bases van a tener un funcionamiento similar. Lo único que va a cambiar es que aquí vamos a, bueno, en este caso, para que haga el mecanizado de tapas, vamos a tener que activar lead center, o sea, mandarle una señal de 1 a esta variable. Y aquí, pues para que haga el mecanizado de bases, simplemente esto lo dejamos en 0, nada más. Entonces, no sería conveniente realizar una programación para esto y luego otra programación para esto. Lo conveniente sería realizar solamente una programación y que ambos bloques funcionen con sus respectivas entradas y salidas. Es decir, realizamos toda la programación dentro de brazo robótico. Obviamente en entradas y salidas no vamos a poner aquí las entradas y salidas del mecanizado, sino una entrada general. Es decir, yo sé que este transportador es, bueno, el transportador que va a llevar el producto inicial a la entrada del brazo robótico. Y esto de aquí va a ser lo mismo. Así que en vez de poner leads at entry o bases at entry, yo voy a poner simplemente aquí en input entry. Esta variable me va a representar a cualquiera, bueno, a cualquiera de estos dos transportadores. Yo lo voy a configurar después, así que en esa parte no habría problema, ¿no? Ahora, luego cuando el producto entra, pues el brazo robótico coge el producto y lo lleva al mecanizado y va a salir aquí, ¿no? Tenemos aquí otro sensor que nos detecta la salida del producto llamado leads at exit. Y por aquí bases, bases at exit. Así que lo que yo simplemente voy a poner en la entrada va a ser exit.
Bien, creo que los demás son salidas. Tanto el conveyor 1, el 2 y el 3 son salidas, así que en output yo voy a ubicar conveyor 1 que me representa a este conveyor de entrada. Conveyor 2 que me va a representar a este conveyor o a este conveyor de aquí, a cualquiera. Conveyor 1 ahí, conveyor 01, conveyor 02 y por aquí conveyor 03. Bien, y al conveyor de salida que es compartido, pues vamos a tener dos activaciones desde los dos bloques de brazo robótico. Así que aquí vamos a poner exit com, nada más, conveyor de salida. Bien, para los contadores simplemente counter, ya que ya se va a diferenciar. Tenemos también a los emitter, ubicamos solo un emitter. Bien, y ahora para que el brazo inicie el mecanizado, pues nosotros necesitamos enviarle una señal de 1 a, a esta variable de aquí, ¿no? Que está funcionando como una salida, si ustedes se dan cuenta. Está por aquí, lead center start, está configurado como un actuador. Así que, pues simple, como vamos a tener dos botones para iniciar el mecanizado, pues simplemente voy a poner el nombre de center start y nada más. Me falta una variable, en este caso, como les dije, para producir tapas vamos a tener que activar esto de aquí a 1. Y para producir bases, dejarlo en 0. Así que aquí vamos a ubicar una variable. A ver, ¿qué le vamos a llamar? Ya que este de aquí es produce leads y el otro produce bases. Así que es este solamente produce. Bien, por ahora serían todas esas variables de entrada y de salida para el bloque de brazo robótico. Así que ahora nos ubicamos en el bloque de control. Y lo que vamos a realizar es lo siguiente, ¿no? O sea, este bloque vamos a jalarlo de esta forma. A ver, bueno, podemos aceptar de una vez, no hay problema. Y aquí vamos a tener el primer bloque que va a controlar la primera etapa de mecanizado. Ahora, para la segunda etapa de mecanizado, que es el de bases, pues hacemos lo mismo, jalamos el mismo bloque y damos a aceptar. Y como pueden ver, ahí tenemos el segundo bloque que va a controlar la segunda etapa de mecanizado. Y es aquí donde nosotros vamos a ubicar ya independientemente las entradas y las salidas que tengan dichos bloques. Es decir, si yo sé que este es el mecanizado de etapas, aquí voy a ubicar leads at enter. Ahora sí estoy ubicando a sus respectivas variables de entrada y de salida. En este caso de este mecanizado, solamente en este bloque. Igual ubico leads at exit. Aquí voy a ubicar el conveyor de salida, que era leads. Bueno, en este caso el conveyor número 1 es este de aquí, ¿no? Que se llama leads raw conveyor. Por aquí voy a tener leads exit conveyor 1. Por aquí leads exit conveyor 2. Exit conveyor. A ver, en este caso, lo más conveniente, si vamos a activar exit conveyor desde esta variable de aquí y esta variable de aquí, pues eso lo dejamos un momento. Agregamos el contador aquí que se llama lead counter.
A ver, el counter es una variable de tipo de int, ¿no? Así que nos ubicamos en el bloque de control. Y aquí en la parte de, en este caso, no, lo que digo, en el bloque de brazo robótico. Y aquí en counter, pues ahí tenemos que poner tipo de int. Si no, no va a coger a esa variable. Actualizamos el bloque. Igual aquí. Ahora sí. Y ahí va el lead center produce leads. No, a ver, me equivoqué. Aquí va a ir el lead center start. Y aquí el lead center produce list. Pueden ubicar si desean los otros botones de stop reset y emergencia a la salida de este bloque. Por ahora yo voy a usar solamente el botón de start, que es el que me inicia el funcionamiento del brazo robótico. Bien, a ver, ya tenemos el primer bloque, lo mismo hacemos con el bloque de mecanizado de las bases. Así que aquí, bases at entry. Bueno, ese lo dejamos por un momento. Este aquí todavía no. Bien, ya tenemos los dos bloques. Ahora lo que queda es realizar la programación solo dentro del brazo, del bloque de función de brazo robótico. Eso lo vamos a hacer en el próximo video, así que por ahora nos quedamos en este punto. Hasta luego.